Voy a comenzar a admitir ya. Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos y colegas que se están conectando el día de hoy a este conversatorio acerca de los mitos de la valoración postural. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Les vamos a pedir por favor que nos ayuden silenciando sus micrófonos para evitar la interferencia con los expositores del día de hoy. Me ayudan por favor con sus micrófonos. En la tabla de los mejores personajes está esa. Vamos a esperar unos minutitos mientras todos nos vamos conectando y mientras me van ayudando con sus micrófonos, por favor. Les damos la bienvenida a todos a este conversatorio organizado por Duques Fisioterapia con la colaboración de Educación para la Salud de Perú. Gracias, Miguel, por tu disposición y por brindarnos un momentito de tu tiempo. A todas ustedes también que se están conectando ya por unirse a este conversatorio y aprender todos juntos. Si por favor me ayudan silenciando sus micrófonos. Vamos a esperar unos minutitos más que se terminan de conectar todas las personas. Vamos a esperar unos minutitos más mientras siguen ingresando los colegas y amigos a la reunión del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse este día. Muy bien. Bueno, entonces pedirles a todos que nos ayuden con sus micrófonos, que si tienen alguna pregunta, vamos a realizarla igualmente al final para no cortar el hilo de esta charla, de este conversatorio del día de hoy. Entonces a todos también nos pueden escribir por el chat o al final les daremos apertura también a sus micrófonos. Vamos a iniciar en un minutito. Esperar un poquito más, un minutito más. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Les voy a dar la bienvenida a los expositores del día de hoy, que son el licenciado Robert Duque, de Duques Fisioterapia, a Miguel Norabuena, que es el coordinador de Educación para la Salud de Perú. Vamos a hablar acerca de los mitos sobre la valoración postural. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Bienvenidos a todos, bienvenidos Miguel, bienvenido Robert. Pueden activar ya sus micrófonos. Hola Carolina, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y Robert, ¿por ahí estás? Buenas noches con todos, Carito. Buenas noches, Miguel. Gracias por tu colaboración y pues ser parte de este conversatorio, ¿no? De un tema que es muy controversial, muy polémico dentro todavía de nuestro mundo de la fisioterapia. Y pues comenzar diciendo que la postura como tal ha tenido varios paradigmas, varios mitos, varias cosas que aún siguen en la nube de la fisioterapia. Pero yo quisiera adentrarme en este tema primeramente preguntándole a Miguel, ¿cómo fue en sus inicios, en pregrado, este tema de la valoración? ¿Y qué tanto ha cambiado a través del tiempo?
Oh, gracias, Robert. Bueno, buenas noches a todos los colegas que están en la sala. Bueno, espero dar un poco los conocimientos que se tiene acerca de este tema que es bastante común en la práctica que hacemos. Yo traigo conocimientos de otros, investigaciones de otros, en primer lugar, y también hay que estar dispuestos a que los conocimientos que hoy se puedan decir probablemente en el futuro no sean consistentes. Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y la medicina basada en evidencia, que es la fisioterapia también una ciencia, nos lleva y nos invita a nosotros, los terapeutas físicos, a utilizar esta evidencia científica. Tomando tu pregunta, Robert, bueno, yo tengo ya muchos años egresado de la universidad. A mí me enseñaron la evaluación postural estática, la evaluación tomado como referencia a la vista y por ahí un poco a la palpación. Lamento decir que también esto no ha cambiado durante mucho tiempo. Yo soy docente de internado en el hospital donde trabajo y suelo preguntar a los internos cuando evalúan a un paciente cómo hace, y es que la verdad es que siguen haciendo lo mismo. Y eso es un tema que nos engloba a todos a nivel mundial, que todavía no estamos incorporando la medicina basada en evidencia para el quehacer clínico. Todavía estamos llevados por las filosofías, por los métodos, las técnicas, o el gurú, el profesionalismo, el creador del método y estos conceptos que nos han dado al inicio. Sí, al inicio, porque la fisioterapia ha avanzado, pero al inicio teníamos esos recursos. No está mal renegar sobre eso, sino está mal no progresar en eso, no utilizar los conocimientos nuevos. Hay que entender que todos estos profesionales que empezaron a dar inicio a la ciencia, a la fisioterapia, lo hicieron desde la forma y desde las posibilidades donde tenían el acceso a la información. Hoy sabemos que la ciencia avanza constantemente y se renueva, los conocimientos no son estáticos y la fisioterapia tampoco es estática. Y hay que adoptar esa fisioterapia en movimiento, no solamente para hacer el movimiento en la práctica clínica, sino también el movimiento en el conocimiento. Hay que estar preparados para desligarnos de conocimientos que antes hemos creído que eran ciertos y que la ciencia está demostrando que quizás no eran ciertos por esos postulados que daban, sino por otras razones. El razonamiento clínico es una parte importante del terapeuta físico. En la clínica, nosotros tenemos que basarnos en el razonamiento clínico. Y nuestro razonamiento clínico tiene que ir orientado a las necesidades del usuario. Si nosotros queremos hacer una atención basada en evidencia científica, también tenemos que hacer una atención basada en el paciente o en el usuario, en que las condiciones o las evaluaciones que nosotros hagamos o la historia clínica que nosotros hagamos sea significativo para el usuario, no en lo que el terapeuta cree. Entonces, lamento decir que la evaluación postural, lamentablemente, al menos en mi país, o al menos en lo que yo conozco de mi país, porque no conozco toda la realidad, no sé si en otras universidades se hacen diferente evaluación, pero al menos en la que yo tengo acceso, no he visto un cambio. Se sigue evaluando a las personas de modo visual. Los fisioterapeutas palpamos, sabemos que la palpación no es un método confiable para evaluar. Y en la parte de la medicina se utiliza el gold estándar, que es las radiografías, ¿verdad? Ahora, si por favor me pudieras dejar compartir pantalla para yo más o menos centrar esto, lo que acaba de decir. ¿Okay?
Vamos a tener esta dinámica en que vamos a compartir y vamos a intercambiar pantallas. Por favor, colegas, nos ayudan con eso. Para hacerlo un poco más dinámico y evidenciar un poco qué es lo que estamos hablando. Bueno, primero hay que tomarnos una pausa y una pregunta. ¿Los seres vivos somos simétricos? ¿Realmente somos simétricos? ¿La mitad de nuestra cara es igual a la otra mitad? Acá por decir en la foto que yo estoy con Robert, Robert tiene la cabeza inclinada hacia la izquierda y yo tengo la cabeza inclinada hacia la derecha. Tengo un hombro más abajo, el derecho. Entonces, ¿somos simétricos? Y pongo una foto al costado para tomarnos en cuenta que los seres vivos, los seres humanos, somos asimétricos. Entonces, cuando valoramos algo, ¿cuál es el gold estándar que utilizamos? ¿Hacia qué estamos evaluando? ¿Cuál es nuestro parámetro de comparación? Los individuos se mueven y tienen diferentes posturas por diferentes factores. Va a depender del contexto, del medio ambiente donde se desarrolla, de los estados de ánimo, la actividad que desarrolla. Entonces, cuando veamos una persona con dolor, probablemente la postura como tal no es tan determinante. Hay que saber cuándo la postura realmente es importante. Entonces, el primer concepto, la primera perla clínica que hay que llevarnos es que todos somos asimétricos. Y si vamos a evaluar a algo, no tenemos con qué comparar. Un segundo plano es, ¿y hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va la fisioterapia? Que ya más o menos tiene un cambio de más de 20 años de evolución, que lamentablemente el conocimiento no lo hayamos tenido, que no lo hayamos aprovechado, no quiere decir que no está esa información. En este estudio, por decir, se hace unos movimientos repetitivos para evaluar la variación de las posiciones de la columna lumbar. ¿Y qué es lo que encontraron estos autores? Que no es reproducible los movimientos, que hay una variabilidad, en las posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona, se hicieron dos cortes, una corte con dolor y una corte asintomática. ¿Qué se evaluó? En la posición de pie, se evaluó que cuando se pedía a las personas a sentarse y levantarse durante 6 veces y se evaluó esta variabilidad o si era reproducible o si uno hacía el mismo movimiento al levantarse, siempre se encontró que en las personas con dolor había una gran variabilidad en la orientación del sacro y también de la lordosis lumbar. En las personas asintomáticas, el 51% de los sujetos mostró variaciones en la lordosis lumbar en las 6 fases repetitivas en bipedestación y 29% mostró variaciones que incluso más allá del 20% de estas variaciones. Entonces, si nosotros estamos evaluando en bipedestación, ¿es reproductible esta posición? ¿Podemos echarle la culpa a esta postura cuando las personas sufren dolor? Otro estudio, muy interesante también, se hizo estas radiografías instantáneas y se hizo las diferencias clínicas durante el día. Cómo cambiaba estas mediciones instantáneas a través de radiografías, ¿no? ¿Y qué se encontró? Que la lordosis lumbar media durante 24 horas, o sea, 8 grados, difirió significativamente de la medición estandarizada en bipedestación, 33,3 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se hizo las tomas o las radiografías en estas personas, tanto en flexión o en extensión, durante el día había una variación. Entonces, ¿la evaluación estática nos da algún resultado importante a la hora que estamos evaluando? Parece que no.
parece que la posición de bipedestación es variable durante el día. Y eso es notorio, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer actividades en el día de diferentes formas. Entonces, cuando nosotros evaluamos, estamos haciendo una instantánea en ese momento. Entonces, podemos correlacionar o poner causa-efecto a esta bipedestación. Para concluir este tema, se dice que estar de pie es muy individual y poco reproducible. Entonces, desde ese punto de vista, la medición de la postura en bipedestación no nos daría demasiada información. Otro, que la bipedestación no es predecible, sino aleatoria. Como mostramos en el estudio anterior, esas 6 veces que se hacían repeticiones, las personas cambiaban la forma, la lordosis y el movimiento del sacro. Y esto es que nos ha llevado, que esto es un poco lo que nos lleva a esta medicina basada en bajo valor, es que toda esta evaluación nos ha llevado a diagnósticos incorrectos y posiblemente a tratamientos incorrectos. Entonces, hemos estado buscando la causa o la correlación donde no deberíamos haber estado buscando. Entonces, esto nos invita un poco a dejar algunos conceptos, nos invita a investigar un poco más y a entender un poco más qué es el dolor. Si no sabemos qué es el dolor, probablemente vamos a estar echándole la culpa a muchos factores que no van a estar correlacionados. Exactamente como tú mencionaste, Miguel, a pesar de la diferencia de edad que tenemos y de la época en la que entramos a la universidad, mi pregunta fue enfocada en que yo salí hace 4 años de la universidad de pregrado y prácticamente a nivel universitario fue la misma evolución a través de una cuadrícula donde nos hacen parar en diferentes personas, ¿no? Y la valoración, incluso lo que nos enseñan en la universidad es que nosotros debemos evaluar al paciente desde cómo ingresa a nuestra clínica o a nuestro hospital. Entonces, solo viendo la postura, se suponía que nosotros deberíamos correlacionar la molestia que tenía, la lesión que tenía o por la supuesta causa que nos buscaba. Entonces, desde ahí como que nos van entrenando aparentemente al ojo, al ojímetro, como tú dijiste, aparentemente tú y yo teníamos diferentes posturas en la imagen de la publicidad, sin embargo son nuestras posturas naturales y sin embargo no tenemos patologías aparentemente, no es nuestra causa de dolor. Así Entonces, es, o al menos yo en este momento no tengo dolor y yo tengo, entre comillas, una mala postura, ¿no? Y eso es un poco, que luego veremos un poco cómo las palabras afectan en las personas, pero calificar buena o mala postura, ¿contra qué? ¿Contra qué? ¿Cuál es el parámetro que estamos teniendo para decir que una postura es buena y otra postura es mala? ¿Cuál es ese parámetro? nos hacen calificar como que el ser humano tuviera un concepto de perfeccionalismo en postura o una postura ideal, habiendo la variabilidad dentro del ser humano que está dado por el mismo entorno. Exactamente. Entonces, como tú dijiste, hay estudios, incluso no es que las herramientas no hay, sino que tal vez el mismo ambiente en el que las personas en la parte profesional, en la parte universitaria nos desenvolvemos, tal vez no nos permite ver un poco más allá, pero hay herramientas suficientes como para ir desaprendiendo lo que tenemos de esos conceptos en la raíz de la fisioterapia, diría yo. Conceptos muy ambiguos que prácticamente han sido los que han ido marcando, ¿no? Robert, no solo es el campo de la fisioterapia, es el campo de la salud en general. Recuerda que las personas con dolor consultan a diferentes
profesionales de la salud. Están los médicos, están los odontólogos, están los terapeutas físicos. Entonces, el tema va que esta evaluación es transversal. Entonces, durante este tiempo hemos estado viendo quizás la consecuencia y no la causa. Y hemos estado tratando el síntoma y no el problema. Lo bueno de la medicina basada en evidencia, lo bueno del cambio en el concepto, en el paradigma mismo del modelo netamente biomédico, nos está dando alternativas a entender correlaciones, factores asociados y no causa-efecto. Yo creo que eso es el punto sustancial en lo que representa un poco el cambio de paradigma. Este cambio de paradigma no es algo nuevo, este cambio de paradigma ya tiene muchos años, hay mucha investigación sobre esto, lo que pasa es que no hemos tenido el acceso, no nos hemos cultivado de esa forma, hemos seguido profesionales o líneas de pensamientos y no el pensamiento crítico. Todo lo que los profesionales hagamos tiene que tener un sentido crítico, porque sin eso no vamos a desarrollar una valoración clínica adecuada. ¿Por qué? Porque la valoración clínica es una especie de ensayo y error. Entonces, tenemos que tener un pensamiento crítico. Lo que nuestros ojos, lo que nuestro cerebro no conoce, nuestros ojos no lo van a ver, aún pase en medio de nuestros ojos. Entonces, el conocimiento es importante. Miguel, para seguir avanzando, la siguiente pregunta. Un tema que a ti te encanta bastante. Y la pregunta es, ¿la postura se correlaciona directamente con el dolor? Uy, eso, bueno, hablar de dolor la verdad es que dolor es fascinante. Yo creo que yo tuve la oportunidad, bueno, un poco les voy a contar a los colegas, y esta anécdota lo comento porque es importante, creo que es importante porque sirve un poco de referencia, ¿no? Yo soy fisioterapeuta hace 16 años en promedio, 16, 18 años, ya bastante tiempo. Yo en mi práctica clínica veía pacientes con dolor y más un poco que por ahí me gustaba mucho la parte del dolor orofacial y del dolor crónico orofacial. Y cuando yo hice cursos sobre terapia manual, hice cursos sobre estiramientos, miofacial y todos esos cursos, y me preguntaba por qué algunas personas mejoraban y otras no. Traté de buscarle la relación en los estudios y me di cuenta que no lo encontraba. No lo encontraba porque no tenía el acceso, porque yo tenía una información errónea. Y en esa búsqueda decidí estudiar odontología, porque creí que la odontología dentro del campo de la articulación temporomandibular me iba a dar respuestas a estas dudas, a esa incertidumbre que tenía. Pero terminé la odontología y terminé con el mismo modelo biomédico. Entonces me fui de la fisioterapia para entender la fisioterapia porque no la entendía buscando otra carrera y tampoco terminé entendiendo el dolor, que era básicamente lo que buscaba. El dolor es transversal, no le pertenece a ninguna profesión. El dolor es transversal. Y luego me di cuenta de que tampoco había conseguido esto. Así que empecé a buscar por mi cuenta, empecé a investigar, a hacer un poco de historia en el dolor y ahí encontré conceptos un poco que me llamaron la atención, ¿no? Un concepto basado en el modelo biomédico y entender el dolor desde una perspectiva de una evaluación errónea del sistema nervioso central, ¿no? Una evaluación errónea del sistema neuroendocrino e influenciado por variables como la historia personal, variables como el contexto, variables como la genética, variables como los estados de ánimo,
Entonces, ese concepto biomédico cartesiano de dolor se transformó en una gran variable influenciado por muchos factores. Es ahí cuando el cerebro se me abrió y empecé a buscar otras condiciones. A ver, yo voy a ver un poco para hablar sobre eso. Aquí. En este artículo, que es un artículo de Caneiro, también está Mosley. Por favor, lean a Mosley. Yo creo que él fue uno de los revolucionarios en la ciencia del dolor, con Butler. Entonces, así que todo clínico tiene que leer a ellos. En este estudio que se evaluó los factores psicológicos y los factores de creencias en las personas con dolor lumbar, se identificó que las personas al levantar un objeto habían sido influenciados por profesionales de la salud. ¿Qué quiere decir? Que la información que nosotros hemos estado dando a los usuarios ha sido incorrecta. Y esto que ha creado una evaluación negativa del sistema nervioso central, del cerebro, ha creado una alarma de daño, un error evaluativo de daño no consumado, y esto ha generado una respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta? El miedo al movimiento. Este miedo al movimiento, sumado a una experiencia dolorosa, genera una cronificación. Entonces, las creencias realmente son el enemigo, como dice, se me fue el nombre. Las creencias realmente son el enemigo. Y esas creencias han sido impuestas por los profesionales de la salud. Entonces, somos responsables de esta conducta. Aquí hay que ver cuál es el experto de la salud, ¿no? Todos que hemos sido influenciados de alguna forma o hemos tenido una experiencia de dolor, hemos sido influenciados por el experto del dolor. Pudo haber sido un profesional de la salud, pudo haber sido un familiar, pudo haber sido alguien del entorno, los vecinos o alguien de la comunidad. Entonces, este experto de la salud es lo que ha traído consecuencias en la forma como vemos el dolor. El dolor es cultural. El dolor se aprende. Entonces, si los niños tienen contacto con personas que padecen de dolor o sufren, los abuelos, los padres, ellos van a aprender a generar dolor. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está absorbiendo los aspectos de su contexto. En este tiempo se habla acerca del valor, del error evaluativo que tiene el sistema nervioso central en cuanto a la percepción del dolor. Esto es similar a algunas alergias, ¿no? Alergias al polen. El polen no es un agente que cause daño, pero ¿por qué algunas personas desarrollan alergia? ¿Por qué? Porque hay una evaluación errónea de su sistema neuroinmune. El dolor se transforma de esa misma manera. Entonces, ¿cuánto tiene que ver la postura aquí? Nos preguntamos, ¿cuánto tiene que ver el factor músculo-esquelético aquí? Recordando que las personas somos asimétricas. Entonces, un poco que dejamos en correlación, quitamos la correlación de postura-dolor. ¿Cuándo me interesa la postura? Para el dolor, cuando esa postura me modifica el dolor. Por decir, sabemos los fisioterapeutas, porque acá veo que hay muchos profesionales de la salud. He visto por ahí algunos odontólogos, algunos médicos, y eso me agrada mucho porque la verdad que este conocimiento tiene que ser transversal. Nosotros en fisioterapia utilizamos la extensión, ¿no? Una extensión para las personas que tienen dolor tipo discogénico probablemente y que se van a beneficiar de esa extensión. Entonces ahí importa la postura, esa postura particular. Entonces, tomar en cuenta solo la postura como un causal único sobre dolor no tiene mucho significado.
Y como tú mencionabas, Miguel, es la suma de varias cosas, ¿no? Muchas veces nuestra postura la asumimos también por cómo nos sentimos, por cómo estamos en ese momento, si estoy de ánimo, si estoy triste, estoy preocupado, si tengo problemas de mi familia, estoy con una ansiedad. Entonces se relaciona desde mi yo interior hasta cómo yo sé interactuar con mi medio ambiente. Exactamente, nosotros somos seres sociales, ¿no? Y esa interacción nos genera un aprendizaje. Hace rato les decía que el dolor es entendido como un proceso de cultura, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. La influencia del experto en dolor tiene mucha relevancia clínica. Entonces, cuando nosotros evaluemos a las personas, primero hay que evaluar eso, ¿no? ¿Qué es lo que cree o por qué cree que le duele? Y luego iremos a la clínica, iremos al movimiento, iremos a los test clínicos, iremos a las imágenes de diagnóstico para identificar esas banderas rojas primariamente, y luego, si no es relevante, si no encontramos banderas rojas, bueno, hacer otro tipo de valoración. Siguiente pregunta, Miguel. ¿El movimiento y la función se ven afectados por la postura? Bueno, aquí hay que ver el tiempo, ¿no? Aquí la postura estática va a influir en el movimiento, definitivamente. Si yo tengo... A ver, permítanme compartir pantalla, por favor. Aquí, ¿no? O sea, este es un estudio que se hace acerca de la sedestación, ¿no? ¿Cómo influye la sedestación en el movimiento? ¿No? O cuál, esa postura de sedestación en flexión es malo para nuestra salud. ¿Qué se demostró? Que la activación de la postura en flexión, encorvada, representaba en promedio el 15% de la activación total muscular. Y la postura recta tenía una variación del 2%. O sea, ¿qué quiere decir? Una postura estática o correcta, entre comillas, ergonómicamente correcta, comparado con una postura en flexión, no tenía significancia en la activación muscular. Entonces, las posturas estáticas sí influyen en el movimiento, pero clínicamente no son relevantes. Ahora, vamos a poner otro tipo de caso. Un adulto mayor con una cifosis. ¿El problema es la postura o es la falta de movimiento en esa postura? Sería prácticamente la falta de movimiento. Y a la que, Exacto. como tú dijiste hace un momento, nuestros mismos conceptos de no se mueva, trata de ser lo menos posible, deje de hacer lo que estaba haciendo hace unos años, es lo que les va causando mucho más molestias de las que tenían al inicio. Exacto, ahí hay una correlación del lenguaje nosérico. El lenguaje es un evento neurológico. Lo que nosotros decimos y lo que nosotros explicamos va a generar una memoria en el cerebro. Es lo que se conoce como los neurotags. Entonces, una persona que tiene una información errónea va a generar una conducta errónea. Sabemos que las artrosis de rodillas duelen al inicio, ¿no? Si es que hablamos de artrosis como duelen como patología, sino que al inicio de un desgaste, del cuerpo, va a haber sensores que van a mandar información al cerebro y el cerebro va a evaluar en base a su experiencia, en base a otros factores y va a dar una respuesta. Pero normalmente siempre va a haber una nocicepción en inicios de desgastes articulares. Siempre va a haber una nocicepción y es más probable de que haya dolor. Pero cuando pasa el tiempo y ese desgaste es mayor, se ha demostrado que las personas con mayor daño articular comparado a personas con daño mínimo
las personas con daño mínimo tienen mayor experiencia dolorosa que las personas con mayor daño articular. Eso que demuestra que el proceso de sensibilización central está presente en esas personas con mayor daño. Entonces, para evaluar el dolor hay que evaluar cuál de esa categoría de dolor biológico, nociceptivo, neuropático o nociplástico es predominante. Entonces, si nosotros podemos identificar eso, también vamos a poder dar una estrategia de tratamiento adecuada. Entonces, la postura no es tanto, sino la falta de movimiento en esa postura. Y como tú dices, la buena evaluación, una buena discriminación de lo que le pasa a la persona, incluso nos lleva a un mejor tratamiento, por ejemplo, en la parte física. Se sabe hoy por hoy que en lo que es artrosis o de rodilla, el ejercicio de carga es fundamental para la recuperación, pero lo que me he dado cuenta es que muchas personas caen en el error de no saber identificar cuando una persona se le puede hacer, está en sobrecarga o en una subcarga. Entonces ahí es donde incluso cometemos el error del ejercicio, porque muchas veces nos enfocamos en solamente miembros inferiores, combinados, que ejercicio aeróbico, y más allá que la modalidad es saber en qué estado se encuentra la persona. Claro, si mi usuario tiene kinesofobia, probablemente el ejercicio no le va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque tiene miedo al movimiento y va a generar una respuesta de evitación, una respuesta de protección, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar primero si esa persona tiene un componente asociado al movimiento. Y si no, empezaré progresivo. ¿Por qué? Porque la carga tiene que ser progresivo. Un tejido que no está adaptado no puede recibir o no puede responder adecuadamente a cargas extremas. Entonces, ya sabemos que las personas con sedentarismo se van a adaptar mejor a las cargas. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron estresados a cargas. Entonces van a generar comportamientos de adaptación más rápido. En cambio, las personas que sí han estado acostumbrados a generar cargas, ellos son los que hacen más cambios a nivel trofismo muscular, a nivel de fuerza muscular. ¿Por qué? Porque ellos tienen una memoria memoria muscular. Entonces, pero el otro genera mayor adaptaciones a cargas progresivas. Entonces, hay que valorar en qué estado se encuentra ese paciente, cuál es la condición clínica. Por eso es que la individualidad es importante. Otra vez, somos asimétricos y dependemos de muchos factores. La individualidad juega un papel importante en este punto. Muy bien, voy a dejar de compartir. Muy bien, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. Un tema muy controversial. Un tema muy controversial. El uso de dispositivos móviles puede producir alteraciones, dolor o disfunción cervical. Este tipo de pregunta, por ejemplo, a mí me causa un poquito más bien me lleva a reproducir un poquito nuestra historia, ¿no? Venimos de personas campesinas, agricultores, nuestra cultura es así, nuestros países vienen de esa cultura y vienen de posturas mucho más prolongadas o mucho más fuertes que cargar un celular o pasar 2-3 horas delante de un computador o delante de un celular. ¿Es relevante este tipo de usos prolongados, Miguel? Bueno, tú lo has contextualizado bastante bien ahí. Bueno, no puse el estudio. Pero acá... Gorda, ¿cómo es el audio? A ver, la colega hay que apagarle el audio.
Ok. Acá, esta es quizás una de las imágenes que hemos visto frecuentemente en las redes sociales, ¿no? Si inclinas la cabeza 45 grados, 60 grados, y al final se te cae la cabeza, ¿no? O sea, un poco, si vas bajando más, o sea, la gravedad te va a bajar la cabeza y lo vas a recoger al piso. Tú lo has contextualizado bien. Nosotros venimos de una evolución, de una cuadripedia, ¿no? Y nos hemos ido adaptando en base a las necesidades y al cambio social, ¿no? El cambio, hay varias teorías en que por qué hay una prevalencia mayor de dolor en personas es justamente por el estilo de vida, ¿no? O sea, eso está muy correlacionado. El estilo de vida tiene una influencia determinante para la cronificación. A ver, si nosotros contextualizamos esto, en los 20, siglo pasado, los periódicos, habían periódicos. Hoy, primero, el hombre de fuego, para prender el fuego, estaba sentado y con la cabeza abajo, y cuclillas, con la cabeza abajo, y prende fuego. Entonces, hablaríamos del dolor de cuello del fuego, ¿no? O sea, si hubiera sido eso un factor determinante. Luego en los 20 salieron los periódicos, ¿no? Entonces, hay fotografías en Inglaterra, en Estados Unidos, en los trenes, que la gente estaba con el sombrero y con el periódico y pasaba muchas horas y entonces no se reportaba mayor cantidad de personas con dolor cervical. Y ahora tenemos los celulares, los móviles y también. Entonces, otra vez, miren, ¿cuál es el tema? ¿Es la postura o la falta de movimiento? Si yo estoy demasiado tiempo con el móvil en esa posición, probablemente algún tipo de nocicepción voy a enviar. ¿Por qué? Porque el músculo se va a fatigar. Pero el cerebro va a evaluar en factores contextuales y dará una respuesta. Pero no hay una correlación directa, no existe correlación directa entre el uso de móviles con dolor cervical. No existe relación directa. Es lo que salieron los dos estudios, uno el brasilero y otro el australiano, en la cual se compararon jóvenes de 17 años a 21 años, que son los que mayor tiempo pasan con los celulares, y no hubo una correlación. El dolor cervical está más relacionado con esa creencia de tener los músculos tensos, ¿no? Los músculos contracturados. Recordemos que los músculos no se contracturan a no ser que sea una enfermedad realmente, sino que son tensos, ¿no? Tenemos una tensión muscular y eso es por un factor evaluativo del sistema nervioso central y por factores externos. Entonces, otra vez, acá las creencias juegan un papel importante. Y para complementar lo que tú nos dices, mucho tiene que ver el estilo de vida que hoy prácticamente el ser humano tiene. Todo es a la mano, todo está a un clic, la información, incluso ahora por este tema de la pandemia, las clases son por la web. Virtuales, ¿no? Claro, pero ahí igual seguimos haciendo la relación. ¿Es por la postura o es la falta de movimiento? Es el tiempo mantenido de la misma postura. Exacto, es la falta de movimiento. Del movimiento. ¿No? Exacto, o sea, ahora nos movemos menos que antes, entonces hay un incremento de personas con dolor, pero estas personas con dolor no solo vienen con dolor, vienen asociados a ansiedad, vienen asociados a pensamientos catastróficos, vienen asociados a incertidumbre, entonces el dolor es la expresión. Greg Lehman hace una analogía muy interesante acerca de las personas, cómo es que nos desarrollamos o cómo es nuestro nivel de carga alostática a la cual estamos sujetos, ¿no? ¿Cuál es el nivel en el cual él habla acerca de un vaso a medio llenar, ¿no? Que estamos entre niveles de ansiedad, preocupaciones, estamos en estrés, estamos en movimiento, en reposo y todo, ¿no? A la mitad de un vaso, pero si a esta la mitad del vaso le seguimos sumando más estímulos ansiosos, más incertidumbre, disminución de la actividad física, alteraciones en el sueño, este pequeño vaso va a rebalsar y va a dar sintomatologías, y eso es lo que
representa el dolor, ¿no? El dolor al final se comporta como una respuesta a una amenaza, ¿no? Es una respuesta de protección que nos está diciendo, oye, cambia, haz algo diferente. ¿Por qué? Porque esa conducta que estás llevando hasta este momento está generando algún tipo de daño o algún tipo de nocicepción. Más que daño, algún tipo de nocicepción. Muy bien, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relevancia tiene la ergonomía en la prevención de lesiones a nivel laboral? ¿Realmente se cumple con este concepto de salud postural? Bueno, como vamos viendo, la postura tiene muy poco que ver, ¿no? Y hay una revisión sistemática justo ahorita, esto es del 2020, hace poco, es un estudio bastante interesante. Acá está. Acá, no sé si lo van a ver, al final dice una revisión sistemática de intervenciones en el trabajo, en la rehabilitación musculoesquelética, ¿no? En personas con demandas físicas altas. ¿Y qué se demostró? Que la ergonomía en el lugar de trabajo no hay suficiente evidencia de literatura científica para guiar las prácticas actuales. O sea, esas es las conclusiones de esta revisión sistemática. La ergonomía como tal, el hecho de sentarte correctamente, volvemos al tema anterior, sabemos que una postura en flexión tiene 15% de la actividad muscular y una postura en recta o correcta o ideal tiene una variación entre 2 a 3%. Entonces, si yo me quedo durante mucho tiempo sentado recto, es aún más incómoda que una flexión, que una postura en flexión, ¿no? Entonces, otra vez viene aquí el cambio, o sea, otra vez nos sentamos. ¿Cuánto es el tiempo que pasas en esa postura? Si sabemos que la forma de sentarse no determina la sintomatología, entonces siéntate como quieras, pero no te quedes demasiado tiempo en esa posición. Y de seguro, todos los que estamos ya en estos 45 minutos de charla, hemos de haber experimentado ya ese cambio. Es más, a los 20 segundos, a los 30 segundos de haber adoptado la primera postura, ya debimos haber estado haciendo el cambio que tú comentas. Claro, el cerebro manda esa información, ¿no? O sea, nadie tiene una escara en el poto por sentarse pues 2 horas, 6 horas, ¿no? Porque siempre uno está moviéndose, ¿no? O sea, es tu sistema de alerta que te dice, oye, muévete, muévete. Entonces, en ese estudio lo que se demostró es que el ejercicio de resistencia podía disminuir los números de dolor, ¿no? Porque no hay nada que prevenga. Yo no puedo prevenir el dolor. Tampoco puedo prevenir una lesión. Lo que puedo hacer es disminuir el riesgo, disminuir la incidencia. Y para eso necesito manejar factores que están relacionados con esa condición. Exactamente. Y, por ejemplo, hay mucho énfasis en la parte laboral en empresas de el médico ocupacional y los cambios que hacen a nivel de escritorios ergonómicos, incluso el apoyapiés y todo este tipo de modificaciones que solamente lo que hacen es, a la larga, es un gasto para la empresa, ¿no? Sí, es un gasto innecesario. O sea, eso ya se ha demostrado que el dolor es bastante complejo, que sentarse, la forma como te sientes no es determinante, sino cuánto tiempo pasas en esa posición es determinante. Lo que ha beneficiado un poco es también hacer las pausas activas, ¿no? O sea, otra vez regresamos al movimiento, La actividad. ¿no? Se sabe que las personas en el trabajo experimentan dolor más por las condiciones laborales, ¿no? O sea, si tienen un jefe muy opresivo, un jefe que no les da la libertad, entonces, ¿quién quiere ir a trabajar a esas condiciones? Entonces, esos son los factores que hay que evaluar o que tienen mayor importancia en las personas con dolor, cuando refieren que es dolor por trabajo, ¿no? Yo recuerdo un paciente mío que me decía que le dolía solamente cuando iba al trabajo y que, o sea, su postura cambia de su casa al trabajo o en su
trabajo tiene una postura diferente, los discos se mueven diferente, las vértebras se alinean de otra forma. O sea, no había relación. Eran los factores contextuales, los factores que estaban relacionados al entorno laboral, la satisfacción, ¿no? Hay cosas que no preguntamos a las personas cuando evaluamos. ¿Usted se siente satisfecho con lo que hace? Sí, genial, tiene una actitud positiva hacia las cosas. No me siento satisfecho. Entonces, hay que evaluar eso y probablemente, recordemos que el trabajo del dolor crónico necesita un trabajo transdisciplinario. Todos son importantes de acuerdo a sus competencias. Perfecto, Miguel. Siguiente pregunta. Las alteraciones estructurales pueden modificar la postura. ¿Se puede hablar de músculos alargados o acortados? Esto es un poco relacionado al tema esto de los síndromes cruzados superiores, inferiores, Robert. Sí, el síndrome cruzado superior cervical y síndrome cruzado a nivel lumbar. Ok. Bueno, justamente aquí, hablando un poco en la parte de la relación cervical y relacionado también un poco con lo que es la articulación temporomandibular, ¿no? Acá se hace un análisis de la postura cervical en los estudiantes y se relaciona con problemas temporomandibulares, ¿no? Y normalmente hemos visto siempre esta imagen, ¿no? Una imagen que es muy común en las redes sociales y te dice, ¿no? Una postura inadecuada te va a llevar a problemas o a dolores, ¿no? Si vemos en la parte del cruzado, esto sería un cruzado superior, ¿no? Nos dicen que esta postura es la causa del dolor cervical y luego nos dicen que esto también es una causa del dolor articulación temporomandibular. Bueno, las investigaciones no han encontrado una relación directa en estas condiciones. Sabemos que la condición muscular no predice el dolor. Personas con core disminuido, abdomen prominente, no tienen más dolor lumbar que otro que uno que está en el gimnasio. Las personas que tienen postura más erguida no tienen menor disminución o menor prevalencia de dolor que uno que tenga una postura supuestamente inadecuada. Entonces, los desbalances musculares no están relacionados directamente con la experiencia dolorosa. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada. Eso no quiere decir que hay que dejarlo. Recordemos que la actividad muscular nos va a dar condiciones o nos va a dar mejores condiciones para el movimiento, ¿no? Si yo tengo un músculo que pierde la capacidad de activación para hacer un movimiento, en el tiempo, el timing muscular, que es el momento en el cual debería hacer el movimiento, si pierde esa capacidad va a haber una compensación de movimiento. Entonces, eso a la larga puede traer algún tipo de consecuencias, pero estáticamente es difícil determinar, o al menos los estudios demuestran que no hay una correlación entre estos síndromes cruzados con la experiencia dolorosa, ¿no? Y yo creo que ahí también ha habido una mala interpretación, lo que dijo Vladimir Janda, ¿no? Que él decía que hay músculos con tendencia al acortamiento y con tendencias a la elongación. Y él no dijo que estos estaban relacionados con el dolor, sino que hay músculos con estos se comportan como las personas con daño a nivel central, ¿no? O sea, los tipos hemipléjicos o algún tipo de daño central, porque recuerden que el músculo tiene una inervación y va a depender siempre del sistema nervioso central. Entonces, no hay una asociación directa entre estos síndromes cruzados con dolor, pero sí hay una tendencia en que algún grupo muscular va a trabajar más que el otro, ¿no? O sea, eso sí se da. Entonces, ahí importa trabajar esos músculos. Ahora, si hablamos de elongación muscular, sabemos que no es posible elongar estáticamente un músculo, sino que necesitamos cargas y necesitamos progresión en el tiempo, ¿no? Para que haya un cambio mecánico. Entonces, si nosotros creemos que haciendo un estiramiento cervical
vamos a mejorar la condición elástica del músculo, no es así. No tenemos la suficiente fuerza como para elongar un músculo mecánicamente. Lo que sí hacemos es un cambio neurofisiológico. Damos una información mecánica para que el cerebro evalúe y modifique su conducta. Quite esa hipervigilancia del sistema nervioso central. Y esta hipervigilancia lo que la mayoría de veces ocasiona es esa sensación de pesadez o la famosa contractura que los propios pacientes nos dicen. Siento una contractura acá atrás en el trapecio, atrás en el cuello. Entonces, es decir que la contractura como tal también es un término mal empleado dentro de nuestro diálogo con el paciente, porque no hay evidencia realmente que el músculo se contraiga o se mantenga, sino que más bien, como tú dijiste, pierde el timing de activación. Entonces, ese es un concepto incluso mal estructurado en la parte profesional. Exacto, y otra vez viene aquí el experto de la salud, ¿no? O sea, tú a un niño, el niño no sabe qué es una contractura muscular, pero va a aprender, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque lo escuchó de alguien, oh, tengo una contractura muscular. El niño cada vez que siente el músculo tenso va a decir, oh, tengo una contractura muscular. Entonces, queda otra vez el experto de la salud. Entonces, esa opinión del experto es lo que deberíamos cambiar. Cuando nosotros evaluemos a un paciente, también hay que intentar incorporar a la familia, al menos lo que trabajamos con dolor crónico. El dolor crónico es una condición discapacitante total. O sea, a veces no le tomamos la importancia a esta condición clínica y no es fácil de hacer un tratamiento en estos pacientes si es que no se involucra a todos los factores, ¿no? Entonces, esta opinión de experto tiene mucha influencia. Muy bien, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿las lesiones a nivel temporomandibular tienen relación con la postura? Sabiendo, me voy a meter un poquito y no sé si estés fuera de los parámetros. Había encontrado yo un post que decía que entre el 60 y el 70% de las personas tenemos algún tipo de alteración temporomandibular y que de toda esa población solamente el 5% es atendida y la mayoría se debe a bruxismo y alteraciones causadas por algún tipo de síndrome de latigazo. ¿Es verdad esto, Miguel? Bueno, mira, los trastornos temporomandibulares crónicos, porque el agudo es igual. Primero que los trastornos temporomandibulares están clasificados dentro de las condiciones musculoesqueléticas, para empezar. Ahí quitamos el factor oclusal, o sea, la posición de los dientes como un factor determinante para los trastornos temporomandibulares. Va a estar asociados a traumatismos. Eso sería la primera causa, entre comillas, causa o un factor desencadenante, mejor, para un trastorno temporomandibular. Y en un evento traumático estamos hablando de extracciones dentales prolongadas, por decir una tercera molar, o tratamientos odontológicos prolongados, un golpe directo, un accidente. Esos serían los factores desencadenantes de un trastorno temporomandibular agudo. Eso va a tener una buena historia natural. Generalmente, así como toda condición musculoesquelética, como el dolor lumbar, ¿cuánto dura el dolor lumbar agudo? 2 semanas. Hagas o no hagas nada, las personas van a mejorar. ¿Cuándo empeoran? Cuando los profesionales intervienen, ¿no? Ahí empeora esa persona. ¿Por qué? Porque le dijeron que la postura era la causa de su dolor. Entonces, le metieron un conocimiento, un concepto nocébico, un concepto nocebo al cerebro y eso condiciona su experiencia dolorosa. Pero si estas personas son educadas adecuadamente, por eso que la primera línea en los tratamientos de dolor musculoesquelético o la primera intervención en los tratamientos de dolor musculoesquelético es la educación, y una educación con sentido, una educación no nocébica, las personas van a evolucionar muy bien. ¿Por qué? Porque hay que esperar el tiempo de curación de los tejidos. Ya sabemos cuánto en promedio se demora un tejido en cicatrizar. Ya sabemos. Entonces, lo que hacemos es un acompañamiento, incentivando al movimiento, incentivando a una actitud positiva. Eso es lo que hacemos.
Ahora, ¿qué pasa en las personas con trastorno temporomandibular crónico? Estos trastornos están relacionados con factores similares a la fibromialgia, al dolor pélvico, al dolor regional complejo, están relacionados al colon irritable, al dolor del colon irritable. O sea, la implicancia clínica va más allá del componente biológico. Desde esa perspectiva, analizar un trastorno temporomandibular con la postura no tiene mucha relación. No tiene. Entonces, es un poco que hay un investigador, un odontólogo italiano que se llama Manfredini, que es justamente un poco el que hace el artículo que está aquí abajo después de esta imagen. Aquí. Él dice, ¿no? Hay que abandonar el concepto biomecánico, natológico de causalidad de los trastornos temporomandibulares. Y es lo mismo que Peter O'Sullivan o Jeremy Lewis hablan acerca de que hay que abandonar el concepto de causa-efecto para el dolor musculoesquelético. Entonces, si la evidencia es fuerte y va por ese camino, ¿por qué nos resistimos a hacer el cambio? ¿Por qué queremos ir contra la corriente? Entonces, en el trastorno temporomandibular va relacionado más a un proceso de sensibilización central que a un problema postural. Ahora, si yo muevo las cervicales, ¿puedo mejorar esa condición? Sí, pero no porque tenga una relación directa, porque recordemos que toda acción que nosotros hacemos, ¿hacia dónde está relacionado? Hacia el sistema nervioso central. No es específico al tejido. El movimiento se da para el sistema nervioso central, para disminuir esa hipervigilancia. Y en especial los pacientes con dolor crónico tienen esa característica de hipervigilancia. Entonces, hay muchos estudios que recomiendan que a veces es mejor iniciar en estructuras alejadas a la zona donde refiere el paciente el dolor para disminuir esa hipervigilancia y esa sensibilización. Entonces, a veces hemos correlacionado que moviendo las cervicales mejoramos la apertura bucal es porque hemos disminuido la hipervigilancia y estamos mejorando el movimiento en general. Y aquí este estudio, para no dejar pasar, esta clasificación de Angel, o sea, se llama así una clasificación esqueletal y también una clasificación dentaria, pero vamos a imaginar que esta es una clasificación esquelética. Esto se supone que es lo normal, entre comillas lo normal, ¿no? Porque ya sabemos que cada persona es individual y cada persona va a tener la forma de mordida particular. Acá se supone que hay una correlación. Aquí observamos que el maxilar está por delante que la mandíbula. Y en la tercera figura observamos que la mandíbula está por delante del maxilar. En este estudio que hizo Manfredini para ver la relación de estas clases esqueletales con los trastornos temporomandibulares, él evidenció que no había una correlación directa. Entonces, ni la oclusión ni el problema cervical, como vemos acá arriba en el estudio hecho en Brasil, muestran una relación. Entonces, el trastorno temporomandibular crónico está más asociado a un proceso de sensibilización central. Entonces, entender el dolor se convierte en una necesidad. Si no entendemos el dolor, no podemos atender a una persona con dolor. No Miguel, puedo. y dentro de este contexto de la articulación temporomandibular, se dice que el uso prolongado de biberones o en niños pequeños que suelen chuparse el dedo provoca alteraciones a nivel de la mordida y que a futuro desarrollan una escoliosis. Oh, sí, he visto eso. Bueno, no hay estudios sólidos para eso, ¿no? O sea, sí que el uso prolongado de las parafunciones, ¿no? Que es ponerse el dedo, el uso prolongado del chupón, va a generar mordidas abiertas en los
en los individuos, pero eso que provoque una alteración en cadena, ¿no? Como puedes dejar de compartir, por favor, para hecho poner. Entonces, a esta imagen un poco que hace referencia, ¿no? A esta imagen, ¿no? Esta es una clásica imagen que nosotros vemos en las redes sociales, ¿no? Que un tipo de mordida, supuestamente esta es la postura correcta, ¿no? Porque no es una mordida adecuada. Si estás adelante, cambia tu postura y todo eso, ¿no? Bueno, ya sabemos que la postura va a depender de muchos factores, ¿no? Muchos factores van a estar influenciados. Y no hay tal correlación, al menos yo no lo he leído. Yo no he leído, no sé si hay algún colega que está aquí y haya leído que las parafunciones, o en especial el ponerse el dedo en la boca o el chupón, lleve a esas consecuencias como escoliosis. Hay un doctor, Sandro Pala, si no me equivoco, espero no equivocarme el nombre. Él dice, ¿no? Ni los tratamientos oclusales van a modificar la postura, ni la postura va a modificar la oclusión. Entonces, no existe tal relación. Entonces, eso nos invita a cambiar el paradigma, ¿no? Otra vez, a ver que hay muchos factores que están correlacionados acá y quizás hemos estado culpando al culpable erróneo, ¿no? Para identificar a las personas con dolor. Muy bien, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. A nivel deportivo, Miguel, las lesiones musculares, por ejemplo, discotibiales, en deportistas la más común, ¿son causadas por el tipo de mordida o problemas dentales que suelen decir que por lo general un deportista en el sprint tiene los famosos desgarres porque a lo mejor tiene algún tipo de caries? No, en todo caso veríamos a Luis Suárez pasando al quirófano constantemente, ¿no? O sea, Luis Suárez tiene una mordida muy alterada, o sea, lo vemos. O sea, no hay tal significancia. Lo que pasa es que yo también recuerdo haber asistido a un curso en la cual, estimulando los isquiotibiales, se decía que mejoraba la mordida, y eso, bueno, no es así, ¿no? Pasa un poco por otros componentes. Cuando nosotros queremos saber si hay una persona con trastornos temporomandibulares, miren esta imagen y determinen qué tan complejo es que una persona desarrolle trastorno temporomandibular. ¿Qué factores van a estar asociados? Van a estar asociados factores ambientales, como los factores físicos, traumas en la niñez, abusos sexuales, infecciones, tabaco, factores estresores, ¿no? Estilos de vida, hábitos y creencias. Van a estar sumados a factores psicológicos como distrés, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, somatización. También van a estar a la amplificación del sistema nervioso, ¿no? A esta vía de facilitación del dolor, perdón, no del dolor, a esta vía de facilitador de la información, porque no hay vías del dolor, sino hay vías de información. No hay receptores del dolor, sino hay nociceptores. Entonces, esta información va a ir llevada hacia el cerebro, y el cerebro esta amplificación de la nocicepción o de las señales de alarma, si yo tengo un cerebro muy sensible o un tejido neural periférico muy sensible, va a generar que la información viaje más rápido, ¿no? Que sea constante, porque no va a haber la modulación descendente del dolor. Y también van a estar influenciados factores genéticos, factores hormonales. Entonces, para que las personas experimenten dolor en trastornos temporomandibulares requieren una sumatoria de factores. Entonces, acá, si ustedes pueden observar, no evalúan el factor dental, no evalúan la posición de la cervical. Están evaluando factores relacionados
a la persona en su conjunto. Mi elongación o la poca capacidad de cocontracción de la musculatura, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque volvemos hace un momento le dije que los músculos no son fuertes predictores para que desarrolle una persona valor. Yo te quería contar una anécdota que yo tuve cuando estaba en pregrado. Nos habían indicado un caso clínico de un futbolista de acá, de uno de los equipos de la capital, que tenía desgarres a repetición en la zona de los isquiotibiales, ¿no? Entonces, la valoración que nos habían mostrado, y para hacerlo corto a esta anécdota, fue que le pusieron la cédula entre los dientes al deportista y le hicieron que haga un movimiento hacia anterior y posterior de la mandíbula durante 10 veces. Luego quitaron su cédula e hicieron que haga una flexión de tronco y vieron cómo en ese entonces había una mejor movilidad de isquiotibiales, ¿no? Entonces se había asumido que el problema era cervical y posiblemente alteraciones en la ATM. Bueno, sí, lo que tú me dices, lo hemos visto, lo he leído, el doctor Sandro Pala justamente lo mostró en un estudio y la verdad es que sus palabras fueron no muy fuertes, es que lo dejamos por ahí. Claro, pero volviendo a tu contexto, como tú dices, dejando fuera estructuras, lo que tenemos que evaluar es a A la la persona, condición, a la a la persona, al ser persona, humano. exacto. Ujú. No a la patología, hay que centrarnos en la persona, no en la patología, no en la condición clínica que tiene, sino en la persona. Eso es lo más Y siendo un importante. poquito más, yéndonos tal vez un poquito hablando de las posibles causas de este deportista, tal vez tenía, sus tejidos no estaban asimilando bien la carga o estaban haciendo una subcarga para lo que él requería, tal vez, ¿no? Entonces, nuevamente, el profesional o los que estaban dentro del círculo no estaban comprendiéndole al individuo como tal, ¿no? Exacto. Eso pasa más por capacidades, ¿no? Si yo tengo, si yo quiero levantar un peso de 120 kilos y no tengo la capacidad, no lo voy a poder hacer. En algún momento esos músculos van a tender a reaccionar. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso va a mandar una información de protección. Y eso es lo que pasa. Exacto. Miguel, tomando un tema que tú ya hace minutos atrás lo topaste, este tema del core que fue prácticamente un boom de los años 90, que prácticamente hasta hoy suena y bastante fuerte en lo que es la parte de la actividad física. ¿Influye la debilidad del core en la postura, Miguel? Bueno, en la postura va a influir, ¿no? Porque definitivamente un abdomen prominente va a llevar a una compensación en el individuo, ¿no? Pero ahora, ¿eso va a estar relacionado a dolor lumbar? Bueno, probablemente no. Realmente no. Esto es un trabajo que hizo Peter O'Sullivan para identificar cuáles podrían ser la causa del dolor lumbar, ¿no? Acá está, low back pain. Y miren qué es lo que tenemos que evaluar. O sea, si una persona tiene un dolor lumbar, acá vamos a observar que no tiene. A ver, ¿qué factores son los que Peter O'Sullivan nos dice que deberíamos ver? Genética y epigenética, factores genéticos y epigenéticos. Recuerden que la epigenética es la expresión del gen, pero por el ambiente. El ambiente tiene una influencia en ese cambio genético. Y ahora se habla mucho de la epigenética, ¿no? Como un factor igual de aprendizaje y de cultura. Hay que evaluar la anatomía, los factores psicológicos, el procesamiento de la información, igual que hace rato estas vías facilitadoras de la información, las comorbilidades, los estilos de vida o las etapas de vida de la adolescencia, la niñez, el embarazo, la menopausia, la adultez, los cambios en los sistemas, una sensibilización central, una sensibilidad periférica,
o el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino inmune, lo que yo les decía que la definición del dolor como un error evaluativo del sistema neuroendocrino inmune. También está lo sensorio-motor, y todas estas condiciones probablemente nos den una respuesta que es el dolor lumbar. El core como tal, porque eso es lo que tú dices, es verdad, ¿no? O sea, hemos pasado mucho tiempo echándole la culpa al dolor lumbar por una falta de core o por una disminución de core, ¿no? Entonces todos hemos querido ser atléticos, tener los marcados, los músculos abdominales y bueno, y las personas hacían rehabilitación y disminuía su dolor y se iban con el estómago igual, ¿no? Entonces, ¿qué tanta influencia tenía? Ahora, lo que sí un poco se correlaciona es la rigidez, ¿no? O sea, tener un aumento del tono sí podría estar asociado con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque pierdes la capacidad de movimiento, ¿no? O sea, sería un factor que te limita la capacidad de movimiento. Entonces, otra vez viene relacionado la falta de movimiento, pero por una rigidez excesiva. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Las personas que cargan mucho y solamente hacen un tipo de movimiento, porque no hay variabilidad de movimiento, entonces tienen mayor rigidez al movimiento o disminuyen la variabilidad al movimiento. Entonces, de esto que se saca, que la variabilidad del movimiento es importante. Las personas tienen que moverse en diferentes formas, en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque eso lo aprendimos desde la niñez. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Entonces, eso está en nosotros. Tenemos pero nuestra actividad cotidiana lo hacemos solamente en dos planos, ¿no? Flexión, extensión, flexión y extensión, ¿no? Entonces, si queremos hacer un movimiento en otros planos, probablemente nuestro cerebro va a registrar eso como una amenaza y va a dar una respuesta de protección, y esa protección se convierte en dolor. Exacto. Y por ejemplo, el error que se comete al rato de tener estos pacientes con dolor lumbar, lo que solemos decir es que la persona tiene una inestabilidad en la región lumbar y por lo tanto necesitamos reforzar esa zona. Y como tú dijiste hace un momento, lo que hacemos es hacer que la persona se mueva menos, que sea catastrófico y que tenga kinesiofobia. Porque si nos vamos a las bases del fortalecimiento de core, son ejercicios que se basan en en una sola dirección, ¿no? Exacto. Y lo que hace es evitar movimiento, ¿no? Exacto. Que si no estoy mal, Stuart Mayfield me parece que es el que hace McGill. Ajá. Stuart McGill. Él menciona que el dolor en sus primeros estudios se debía a que la columna lumbar tenía mucha movilidad y que la solución era estabilizarla. Exacto. ¿No? Paul Hodges también hablaba sobre eso, ¿no? O sea, el transverso como factor de riesgo para dolor lumbar. Bueno, en este artículo también está Paul Hodges, o sea, ya él evolucionó su conocimiento, él ya cambió la forma como veía a las personas con dolor lumbar, ¿no? Entonces, acá lo que hablaste es un poco de la inestabilidad. Un poco hay que relacionarlo también con la hiperlaxitud ligamentaria, ¿no? Decimos paciente con hiperlaxitud ligamentaria y tiene dolor, hiperlaxitud ligamentaria. Tampoco. Porque si no, todas las personas con hiperlaxitud ligamentaria tendrían dolor. Y no es así. El dolor es más complejo. El dolor es multifactorial, multidimensional. Entonces, y requiere, para que haya dolor, un sistema de evaluación del sistema nervioso central. Porque si no hay ese sistema de evaluación, no va a haber una respuesta. Pueden estar los factores, pero si no hay un sistema de amenaza real, potencial o consumado, no va a haber una respuesta. Y para argumentar o para acotar esto, sería que
en sí la activación del core o este tipo de ejercicios no estarían contraindicados, sino más bien sería aumentar más bien la movilidad, o sea, que este tipo de ejercicios estén implementados dentro del Claro, programa. dentro de un programa variable. O sea, no es no hacer. O sea, si yo tengo un abdomen prominente, de alguna forma voy a tener una compensación. Mis movimientos van a estar limitados. O sea, es por salud, ¿no? No tanto por el hecho de prevenir una lesión lumbar, porque no se puede prevenir. Tener músculos tonificados o que trabajen sincrónicamente, ¿te va a prevenir un dolor lumbar? No, no. El dolor lumbar es normal y tiene un curso natural muy bueno. Muchas de las intervenciones a veces son innecesarias en el dolor lumbar agudo. Ya sabemos que hay una atención, hay un sobretratamiento y una sobremedicalización en los pacientes con dolor lumbar agudo. El dolor lumbar crónico sí es un problema serio. Ese sí requiere ese tipo de sintomatología, sí requiere una intervención de un experto en dolor, pues, ¿no? Porque si no entendemos qué es el dolor, no vamos a poder atender a una persona con dolor crónico. Exacto. Y incluso hay estudios que argumentan que tanto el ejercicio de fortalecimiento de core y la implementación de otros ejercicios mejoran en este tipo de pacientes. Hay muchos estudios que complementan. Claro, se sabe que el ejercicio que es bueno para el paciente va a ser el que lo hace, ¿no? O sea, sabemos que el ejercicio va a depender de muchas variables contextuales, como la motivación. Si una persona no tiene la motivación o no disfruta del ejercicio, el tipo de ejercicio que le prescribamos no va a tener influencia. Entonces va a pasar primero por ese componente de la motivación. Y luego habrán ejercicios específicos que sí benefician a esa persona, particular, individual. Entonces no quiere decir que a todos los tengo que hacer, ¿no? Todavía no tenemos un sistema estandarizado de clasificación del dolor lumbar, ¿no? No hay un sistema que nos diga, estos tipos de pacientes se van a beneficiar con este tipo de intervenciones. Todavía no tenemos una estandarización. ¿Por qué? Porque la variabilidad individual es grande. Cada persona se mueve diferente, cada persona procesa la información de diferente manera y cada persona se va a mover de forma diferente. Y cada persona tuvo una historia de vida diferente. Por más que compartieron el mismo hogar, por más que sean hermanos, por más que sean del mismo padre. O sea, cada persona va a tener una experiencia de vida diferente y va a procesar la información de acuerdo a esa experiencia. Muy bien, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El ejercicio se puede ver afectado por las alteraciones posturales? A ver, esto no lo entiendo muy bien. Las alteraciones posturales nos referimos a ver, por decir, si yo tengo una disquinesia escapular o una escoliosis. Bueno, ¿Se puede ver afectado el ejercicio o la práctica deportiva por estas alteraciones? Ok. Bueno, esa no tengo las imágenes, pero no tengo las imágenes. No sé si me das un momento. Si me das un momento lo puedo buscar. Claro. A ver, no sé dónde tengo. Hay una imagen de... Hay una imagen bien famosa de Usain Bolt. Exacto, hay Usain Bolt. Rafael Nadal. Exacto, ¿no? O sea, hay muchos deportistas que tienen movimientos diferentes y, bueno, no la tengo, no sé dónde está. Bueno, no importa, pero sabemos que hay deportistas y hay muchos deportistas. Oh, disculpe, esta no es la diapositiva. Hay muchos deportistas que tienen diferentes movimientos, ¿no? Hay un lanzador de bala que hace una rotación externa
muy profunda, con una rotación interna sumada, entonces, y lanza, y es un deportista de élite. También los lanzadores de béisbol, ¿no? Entonces, no hay estas relaciones directas, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay una adaptación del individuo. El individuo, de acuerdo a su experiencia y a su contexto, Es su adapta necesidad. su movimiento, exacto. Entonces, no está correlacionado de esa forma, ¿no? Y Usain Bolt también tiene una pronación muy significativa, no recuerdo cuál es el pie, y y él es uno de los bueno, sabemos que es uno de los mayores velocistas de la historia, entonces eso no le ha impedido desarrollarse profesionalmente. Imagínense si le hubieran hecho una cirugía a él, ¿no? Pensando que eso es una disfunción, ¿no? Ese término de disfunción. ¿Cuál es disfuncional y cuál es funcional? ¿Cómo catalogamos al movimiento como disfuncional? ¿Quién se mueve igual? Es lo mismo que la postura. La postura es individual, el movimiento es individual y depende de muchos factores. Entonces, no podemos decir que es un movimiento disfuncional, es un movimiento particular, es un movimiento individual, es un movimiento propio y va a variar en el día, en los fines de semana, porque va a depender de muchos factores. Entonces, patologizar el movimiento es lo mismo que patologizar la postura. Es lo mismo. Entonces, el movimiento es individual. Hay que ver si ese movimiento está correlacionado con los síntomas. Y hay un poco que viene esta disquinesia escapular, ¿no? Vemos a personas con disquinesia escapular y personas con dolor de hombro y asumimos que eso genera un impeachment subacromial, ¿no? Tomamos como una causa. Y eso ya sabemos que no es así. Que las disquinesias escapulares están presentes en la mayoría de personas, ¿no? Que la disquinesia escapular es común en la mayoría de las personas y no tienen dolor de hombro. Hay un estudio interesantísimo en la cual se evaluó justamente esto, ¿no? A dos grupos de profesionales, o un grupo de profesional, perdón, midió a dos grupos diferentes de personas. Uno, que le decían que no tenían sintomatología en el dolor de hombro y tenían que evaluar el movimiento escapular. Y la mayoría de profesionales no correlacionó o no evidenció marcados cambios en el movimiento escapular. Y otro estudio en que se le dijeron que esas personas tenían dolor de hombro, los fisioterapeutas hicieron más diagnósticos de alteraciones de movimientos en la escápula. Entonces, ¿por qué estuvieron influenciados? Por esa etiqueta que le dieron de dolor, ¿no? Entonces, el movimiento como tal no tiene, no determina tampoco una condición de actividad o de tarea, ¿no? Exactamente, Miguel. Si nos pusiéramos dentro del campo deportivo, como tú dices, viéramos tanta variabilidad y al querer ver un estándar o una normalidad, Es estuviéramos particular. Todos tendrían perdidos patologías. en ese campo. Todos tendrían patologías. Yo suelo decir que si un fisioterapeuta hubiera sido quien descubrió Usain Bolt, nunca lo hubiéramos visto correr. Así es, y muchos deportistas. Si hubieran ido a consulta o a un traumatólogo, le hubieran hecho una cirugía, ¿no? Exactamente, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿La aplicación de la terapia manual en escoliosis modifica los segmentos vertebrales afectados? Bueno, ese conocimiento todavía creo que persiste en algunas universidades, ¿no? Bueno, no tengo una diapositiva para mostrar la terapia manual como tal. A ver. No tengo, pero más o menos lo que se sabe, o lo que antes se creía, que era que la terapia manual podría romper adherencias y poner huesos en su lugar, hoy sabemos que eso no es posible.
que la terapia manual funciona más por efectos neurofisiológicos, que va a depender del contexto, de las preferencias del usuario, para que tenga un efecto, ¿no? Y también sabemos que la terapia manual es un coadyuvante para las personas con dolor. Hemos dado bastante importancia a la terapia manual al inicio, porque pensábamos que nos daba todos esos beneficios, ¿no? Y se han generado muchas escuelas y muchas teorías en base a eso, ¿no? Basados un poco en la biomecánica misma. Pero a la luz de la evidencia se ha demostrado de que esos cambios que nos decían que se daban no eran, o los beneficios que se daban no eran por esas cosas que nos habían dicho, sino eran por factores un poco relacionados a la neurofisiología. La terapia manual es un coadyuvante a las personas con dolor. ¿Por qué? Porque les permite el movimiento, les permite de entrada el contacto desensibiliza el sistema nervioso, ¿no? Y también va a depender del contexto. Hay una frase que dice, ¿no? Con la terapia manual no hay que ser un mecánico, sino una interacción donde factores contextuales, factores de creencias, de expectativas del usuario y la habilidad misma del terapeuta y la forma como aplica el lenguaje, como dice estas cosas, van a tener implicancias clínicas. No es posible reposicionar mecánicamente con la terapia manual una escoliosis, ¿no? Eso no quiere decir que no hay que hacer nada, hay que hacer ejercicios, hay que mover a esa persona, ¿no? Siempre aquí resulta como conclusión que el ejercicio terapéutico es la mejor herramienta para el dolor musculoesquelético o estas variaciones de postura, ¿no? Y como tú dices, no queremos decir con esto que la terapia manual no sirve o que los profesionales que han dedicado el estudio a esto no merecen un reconocimiento, pero sí Así cabe es. recalcar que como tú dices, el contexto, ¿no? Cómo lo es aplicado, incluso cómo nosotros expresamos el tipo de servicio al paciente, con qué técnica le vamos a tratar, todo eso influye para que el dolor y la sintomatología mejore. Entonces, como tú dijiste, nos encerramos durante mucho tiempo en el contexto de la terapia manual, pero hoy por hoy sabemos que el contexto tiene mucho que ver en esto. Así es, el contexto influye mucho y también un poco la experticia, ¿no? del clínico, porque si un usuario siente a un terapeuta físico que tiembla o que no agarra adecuadamente el segmento, tampoco le va a dar una confianza, ¿no? Entonces, si un clínico muestra seguridad, también influye. Entonces, estamos viendo que los factores contextuales van a tener influencia en el resultado, más que la técnica. No importa la técnica, sino importa el usuario. Y además, algo que tú dijiste es el dolor. Quizás el dolor no sea solamente el objetivo de la rehabilitación, sino buscar la función, ¿no? Que esa persona realice la actividad que solía hacer. Yo suelo preguntarle a mis pacientes, ¿qué le gustaría hacer en este momento si no tuviera esta condición? Cargar a mi hijo. Bueno, vamos a trabajar en cargar a tu hijo. O si es un adulto mayor, me gustaría cargar a mi nieto. Bueno, vamos a trabajar en esas condiciones, ¿no? Para que tenga sentido, ¿no? Exacto. Y ahí podemos utilizar el ejercicio básicamente, ¿no? Porque la terapia manual se convierte en un coadyuvante. Eso no quiere decir que no hay que aplicar. Algunos pacientes se van a beneficiar más, por eso hay que identificar qué tipo de paciente tenemos, si es que es posible identificarlo, ¿no? Cómo está procesando esa información, cómo su cerebro está recibiendo esa información de su contexto, de su experiencia, de la nocicepción misma, si es que tiene un dolor persistente, esa nocicepción misma, qué tanto le afecta, cómo procesa esa información para nosotros elegir un tipo de estrategia. Y el ejercicio fisioterapéutico debe basarse en crearle esta situación de histeria del cerebro, ¿no? En base a problemas
que le van a ayudar a solucionar la función por la cual, la disfunción más bien dicho, por la cual acude a la clínica. Claro, como hace rato te decía, el ejercicio va a depender de muchos factores, ¿no? Primero la motivación, si el paciente, el usuario quiere hacerlo, ¿no? Porque si no quiere hacerlo, por más que nosotros seamos expertos en ejercicios, si no quiere hacerlo, no lo va a hacer y no va a tener ningún beneficio. Otro es que disfrute el usuario. O sea, a veces yo observo, el paciente viene con artrosis de rodilla y dicen, bueno, vamos a hacer un poco de sentadillas. Una señora de 60 años, 70 años. La señora nunca ha hecho una sentadilla. Y dice, ¿para qué me sirve, no? Una sentadilla. No, es que para fortalecer sus músculos, los cuádriceps, los glúteos. ¿Acaso no hay otro tipo de movimiento que pueda ayudar en esa dirección? Y la señora no quiere hacer. Entonces dice, señora, tiene que hacer en su casa 100 sentadillas, 10 sentadillas. Y nunca lo va a hacer porque no le gusta. No le gusta. Entonces, acá no quiere decir que el usuario decida el tratamiento, sino hay que hacerlo consensuado. Hay que buscar, hay que generar esa estrategia de alianza terapéutica en la cual el clínico se convierte en un guía, pero también con participación del usuario, ¿no? El usuario tiene que ser el ente principal de la recuperación, tiene que ser el ente responsable de su cambio. Es ahí donde el fisioterapeuta, o más bien dicho, el personal de salud tiene que ser tiene que tener mucha variabilidad, tener mucha imaginación. Ahí vienen algunas habilidades blandas que se habla mucho ahora, ¿no? De la comunicación, de cómo nosotros informamos los hallazgos o cómo hacemos esta interacción clínica para que el usuario tome en consideración, tenga sentido para él. O sea, si lo que nosotros proponemos al usuario no tiene sentido para esa persona, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, ahí no importa tanto quizás la técnica o el tratamiento en sí, sino importa cómo nosotros llegamos, identificamos cuál puede beneficiar a ese usuario y si el usuario está dispuesto a hacer, bueno, empezamos. Si no, empezamos con otro tipo de variabilidad. Por eso es que no podemos ser rígidos en nuestro tratamiento. Eso tampoco quiere decir, como tengo mi caja de tratamientos, voy a sacar todo lo que tengo y probar a ver cuál me funciona, ¿no? No, tampoco es eso. Ya sabemos que hay tratamientos de bajo valor que no demuestran ningún tipo de beneficio en el usuario, al contrario, crean mayor desesperanza, mayor incertidumbre e inclusive mayor dolor. Entonces, y con la consecuencia de mayor falta de actividad, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautos en lo que tenemos. Al menos en la evidencia, o la mejor, supuestamente la mejor evidencia que hay para el tratamiento del dolor crónico está la educación y el ejercicio terapéutico y los cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, todo lo demás puede ser un complemento. No quiere decir que no hay que utilizarlo, pero hay que saber en qué momento utilizarlo y quién se podría beneficiar, ¿no? Correcto, Miguel. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Los términos de escoliosis, genovar o genovalgo, inclinaciones de tronco, disquinesia escapular y todo este tipo de terminología que utilizamos, ¿se debe utilizar en la clínica con el paciente? ¿Debemos expresar este tipo de palabras hacia el paciente? Bueno, eso no es lo más sensato que podríamos hacer, ¿no? Y lamentablemente es lo que siempre hemos estado utilizando, ¿no? Es bueno, es por lo que un poco aquí en este estudio, ¿no? De Peter Sullivan y de Caneiro, un poco hablaban ellos, ¿no? De cómo el lenguaje influye en la cronificación de los síntomas, ¿no? Cuando a una persona se le entrega un resultado, por decir una resonancia magnética, lo primero que va a hacer es buscarlo en Google, ¿no? Lo va a buscar. Y ahí lo primero que va a salir es que si tienes una hernia lumbar, la respuesta es vas a terminar en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ese comportamiento o ese lenguaje nocébico va a generar una conducta en el individuo. Ahora, lo que tratamos de hacer o lo que queremos hacer es cambiar el lenguaje.
explicarle qué son algunos cambios degenerativos, utilizar metáforas como las arrugas en el rostro. Así como te salen arrugas en el rostro, también te van a salir arrugas en esas imágenes que te muestran, o esas imágenes te están diciendo cuántos años tienes y cuánto uso diste a tu columna, a tu hombro, o son como las canas en el cabello, ¿no? Entonces, si nosotros explicamos a esas personas como un proceso natural de envejecimiento normal, los usuarios lo van a entender. Pero si nosotros damos categorías como disquinesia escapular o inclinación, las personas van a buscar corrección. Y ya sabemos que nosotros no podemos corregir. No tenemos herramientas para corregir una inclinación pélvica, no podemos estabilizar una disquinesia escapular, ¿no? No podemos hacer eso. Y además, ¿qué significa? ¿Qué relevancia clínica tiene eso en el usuario? Entonces, expliquemos a los pacientes de una forma más que ellos entiendan, ¿no? Cambiemos el lenguaje nosébico por un lenguaje positivo. Yo normalmente evito en lo posible utilizar esa terminología. Cuando alguien me dice, pero mi resonancia magnética me dice que tengo una hernia lumbar, entonces le explico que las hernias lumbares tienen un curso beneficioso, ¿no? Que si no se identifica clínicamente, que existen los criterios clínicos para saber si una hernia está teniendo conductas clínicas en ese usuario, si se descarta eso, explicar al paciente que esa hernia va a tener un buen pronóstico, ¿no? Que probablemente, no probablemente, que en el tiempo se va a reabsorber y que puede estar ahí y no producir y no causar ninguna sintomatología. Entonces, explicarle eso. Y es mejor si esa persona viene con dolor y nosotros modificamos su dolor, aunque sea en un 1%, decirle, ¿usted cree que yo cambié la hernia, que la hernia se reabsorbió? Entonces, hacerle dudar de sus creencias. Pero todos estos conceptos, ¿por quién han sido dados? Por los profesionales de la salud. El experto de la salud. Otra vez, el experto de la salud. Entonces, un poco hay que reconceptualizar a ese experto de la salud. Exacto. Y, por ejemplo, en este tema de las hernias discales, como tú dijiste, es algo normal que vamos a tener en algún momento de nuestra vida, o tal vez ya lo tenemos y no nos hemos dado cuenta. Que hay un porcentaje alto, si no estoy mal, de un 65-70% de las hernias se reabsorben solas y en algún momento. Cuanto más grandes, mejor, ¿no? Cuanto más grandes, mucho mejor. Yo en el hospital tuve una paciente con una protusión así tremenda, una protusión que no tenía signos clínicos, ningún signo clínico. Y lamentablemente pasó a cirugía, ¿no? Lamentablemente. Pero fue innecesaria, porque después de la cirugía yo tuve más dolor. Exacto, y muchas veces la presencia de estas hernias, el dolor solamente es una casualidad, no Así es. son la misma causa, ¿no? Es una... Pero hay que determinar clínicamente si es la causa del dolor, ¿no? O sea, si está realmente haciendo estos signos clínicos como parestesia, hormigueo, pérdida de reflejos, atrofia, dolor irradiado, si tiene esas características clínicas de una hernia, ¿no? Entonces, ahí sí, igual, sabemos que las hernias no deben ser operadas si es que no, los cambios que se generan no son tan fuertes, solo por dolor no deberían ser operados. ¿Por qué? Porque los dolores multifactorial. Solo por dolor no deberían ser operados. Debería haber otras complicaciones más para que sea beneficiado o sea un beneficiario de cirugía. Exacto. Y que incluso este tipo de trastornos de dolor a nivel lumbar tienen su periodo de tiempo, que es entre 6, 12 y 24 meses, según el estado de la persona. Entonces, así es. Es particular, no es individual. Va a depender mucho cómo nosotros evaluemos y cómo informemos a esta persona. O sea, cómo
tú generas una alianza terapéutica y una estrategia de tratamiento consensuado y también cuánto aporta el usuario, ¿no? Porque tú le puedes dar toda una estrategia consensuada para su mejoría, pero si el usuario no quiere hacerlo o no desea o no es el momento de su recuperación, no vamos a poder hacer nada. Porque hay personas que todavía no es el tiempo de recuperación o no están preparados para recuperarse. Entonces, esa incertidumbre también tenemos que manejarlo, ¿no? Y vamos con la última pregunta. Entonces, ¿cuál sería la postura ideal, Miguel? ¿A qué le podemos llamar postura ideal? Eso es un poco difícil, ¿no? Yo no sé si tengo las respuestas para esta pregunta y tampoco las daría porque no sé. Pero yo creo que la postura o la mejor postura y no tanto la ideal sería el siguiente, ¿no? El que te muevas, el que no te mantienes permanente. O sea, sería el que tenga variabilidad, el que tenga la facilidad para hacer una actividad, el que tenga esos componentes, ¿no? Y también, bueno, sabemos que la postura depende del estado de ánimo, entonces una postura muy erguida, sabemos que las personas tienen una positividad, una persona encorvada, tienen comportamiento. Entonces, la postura tiene esos matices, ¿no? Es muy difícil saber si existe una postura ideal, entendiendo desde la variabilidad del ser humano. Y de la individualidad. Exacto, entonces yo creo que sí, postura ideal no lo sé, pero la mejor postura probablemente, según Gifford lo decía, es la siguiente, ¿no? Es la que no permaneces en una sola, ¿no? Podríamos decir que es la que me permite realizar la función con un menor gasto energético. No necesariamente, porque no sabemos qué tanto puede ser una postura que impida hacer un trabajo, ¿no? Yo creo que es la variabilidad misma del movimiento. Si pasas muchas horas sentado, probablemente vas a tener algún tipo de nocicepción. Si te pasas mucho tiempo parado, vas a tener algún tipo de nocicepción. Si pasas mucho tiempo echado, igual, pero entonces, ¿estamos hablando de la postura o estamos hablando de la falta de movimiento? Entonces, y la variabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría ser, en resumen, lo que importaría, ¿no? Muy bien, Miguel. Bueno, agradecemos a todos por las interacciones que hemos tenido en el chat. Les voy a hacer una pregunta más para aclarar las dudas de todos los que se conectaron el día de hoy. Dice, ¿cuándo un defecto postural debe recibir tratamiento? Bueno, supongo, si hablamos de dolor, el que modifique los síntomas, ¿no? O sea, acá estamos hablando del dolor, hay que entender, porque también hay posturas en pacientes con parálisis cerebral, con hemiplegia y todo esto, ¿no? Esos campos hay que dejarlo a los expertos en esos temas. Nosotros estamos hablando de las posturas relacionadas con el dolor. Estamos viendo que las malas posturas, entre comillas, no están relacionadas con el dolor. ¿Por qué? Porque no hay una postura ideal. No hay un parámetro en la cual uno tiene que comparar esta postura con la otra, ¿no? La postura es individual. Ahora, si las personas tienen dolor, tengo que evaluar el dolor. Así de sencillo. No la postura, sino el dolor. Tal vez yo para complementar, y tal vez creo que yo lo entendí desde otro punto de vista a la pregunta, tal vez en el caso de que nosotros tengamos la sospecha de que algún tipo de alteración, hablo de nivel de columna, puede estar afectando algún órgano, puede ser caja torácica o algo. Ahí podríamos remitir a un profesional, como dijo Miguel, alguien especialista, el cual valore si es que realmente necesitar algún tipo de intervención. Claro, o sea, cuando nosotros evaluamos, lo primero que tenemos que hacer es descartar una bandera roja. Exacto. Eso es lo primero que hay que hacer.
Ahora, también hay un significado de bandera roja, cuánto es relevante, ¿no? Tiene que tener, es como un criterio diagnóstico que varias banderas rojas todavía se convierten realmente en peligro, ¿no? O sea, una individualmente tampoco es tan significativo. Entonces, ahí importa en el proceso de valoración, en el proceso de la anamnesis, la entrevista, que es la más importante de todo el proceso de tratamiento o de rehabilitación, es la entrevista. Descartar primero estas banderas rojas. Si ya sabemos que esa persona pertenece a nuestra clínica, va a beneficiarse de nuestro tratamiento, vamos a hacer lo demás. Pero primero es lo que tenemos que hacer. Exacto. Y también asumir la responsabilidad de que somos un equipo multidisciplinario y siempre trabajamos en conjunto. Así es. Todos, de acuerdo a sus competencias, tienen que trabajar en beneficio del usuario. Muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, vamos a llegar a la parte en sí de las conclusiones y después de esto les daremos unos minutitos también a Miguel y a Robert para que se despidan de los participantes, de nuestros colegas y amigos que se inscribieron y que se conectaron el día de hoy. Entonces, en cuanto a las conclusiones, tenemos que el dolor no es igual a daño en los tejidos. Al evitar que una persona realice ciertos movimientos, favorecemos su pensamiento de catastrofismo y seguimos causando kinesiofobia. Un cambio en la curvatura cervical o una inclinación anterior de cabeza no es causa de dolor. De haberlo, este solo sería una casualidad o un hallazgo anatómico más. Los programas ergonómicos no reducen el riesgo de aparición de dolor de cuello o de dolor de espalda a futuro, más el ejercicio sí lograría este objetivo. Somos asimétricos, somos organismos muy complejos en constante cambio que se adaptan a un entorno dinámico. Decir a una persona que su postura o dolor de espalda es la causa de inestabilidad o debilidad en la columna puede fragilizarla y perpetuar el dolor. No hay asociación entre una curva excesiva o disminuida de la columna lumbar y dolor. Un core débil no causa dolor lumbar. La postura ideal es diferente para todos. No te dejes llevar por cómo se ve tu postura, sino por cómo te sientes. La mejor postura es aquella que permite el próximo movimiento con mínima preparación y esfuerzo. También en cuanto a las alteraciones temporomandibulares, vamos a ver que tienen que ver con una sensibilización central, por lo tanto, no hay evidencia que estas ocasionen cambios posturales en secuencia. Los tratamientos oclusales no van a cambiar la postura, ni la postura va a cambiar la oclusión. Muchísimas gracias a Miguel por este tiempo muy valioso para todos de aprendizaje, a Robert también que estuvo en la parte de las preguntas. Les dejamos a ustedes para que se despidan, por favor. Gracias, Carolina. Yo quisiera compartir mis conclusiones. Bueno, una conclusión básicamente que me parece interesante. Ok. Esta lo voy a... Esta es una diapositiva tomada del doctor Marcelo Kreiner y la quiero compartir con ustedes y pido permiso al doctor para compartir. Dice, diagnósticos y tratamientos basados en escuelas o filosofías. Un poco pensar que el problema es por la postura, la ubicación de puntos gatillos, ¿no? O puntos sensibles y tratamientos en base a eso. Utilizar estrategias para valorar posiciones, en este caso una posición condilar. En fisioterapia utilizamos los barómetros, los posturólogos, no sé, cirugías en diferentes partes del cuerpo para el tratamiento del dolor crónico. Nos dice el doctor que esto es un fracaso histórico. Esto ha demostrado de que haya mayor personas con dolor
Esto ha demostrado de que hay mayor sobrediagnóstico, sobremedicalización, sobredetección, mayor catastrofismo en las personas, mayor discapacidad. Entonces, como clínicos, es nuestra obligación cambiar nuestra forma de abordar a las personas con dolor crónico. En especial con dolor, en todo sentido. Porque al dolor agudo le hacemos tratamientos que no son necesarios. Y al dolor crónico pasa lo mismo. Entonces, un cambio de paradigma nos va a llevar a tener un mejor resultado y también nos permite crecer como profesionales. Bueno, es todo cuanto tengo que decir. Agradecer a Robert, que se fue, creo. Agradecer a todos los que están en el chat por haberse quedado este tiempo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Carolina. gracias a todos nuestros colegas que se conectaron. Como dice Miguel, invitarles a tomar esa responsabilidad como parte del personal de salud para ir cambiando estos paradigmas en los que todavía nos mantenemos y en los que estamos en obligación de trabajar juntos para salir también de ellos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron hasta el final. Recordarles que vamos a subir este video al canal de YouTube para que lo puedan también revisar. Y una vez más, muchísimas gracias, Miguel, por tu colaboración y por la disponibilidad de tiempo que nos has brindado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los colegas que se han podido sumar. Un placer compartir con ustedes y hasta la próxima. Cuidémonos y bueno, esperemos que salgamos de esta situación a mis compatriotas. Esperemos que salgamos de esta situación particular en la que estamos viviendo. Nos afecta mucho que nuestra democracia sea vulnerada. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias desde Ecuador para todos. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches.